¿Cómo estamos? Hoy es jueves 14 de marzo. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a empezar en el versículo 47. Pero como ya ustedes saben, siempre yo tengo que hacer unos ajustes aquí que ya voy a comenzar a hacerlos. ¿Ok? Sí. Los ajustes que yo debo de hacer aquí siempre. ¿Y cuáles son los ajustes? Bueno, los ajustes son aquí. Vengo aquí. Sí. Vengo aquí. Sí. Vengo aquí. Ok. Entonces vengo aquí otra vez. Y le doy clic aquí. Y entonces le doy aquí así. Entonces déjame apagar aquí porque no quiero que Sira hable conmigo. Ni nada de eso. Ok. Ya la apagamos todo. Ya todos estamos listos ya para comenzar la clase de hoy, que hoy es jueves 14 de marzo. Y vamos a comenzar a estudiar en el libro de Mateo, capítulo 26, el versículo 47. Mientras todavía estaba hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Del pueblo. Y el que le entregaba le había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese préndele. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron manos a Jesús y la prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús les dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todo lo que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas, o piensas que no puedo rogar a mi Padre? Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ágiles. Pero como se cumplirían las escrituras de que así debe de suceder. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón habéis salido con espada y garrote para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no reprendiste. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla las escrituras, que los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron y huyeron. Bueno. Vamos aquí a empezar en el versículo 47. Vamos a empezar aquí en el versículo 47. Y mira cómo dice aquí en el versículo 47. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Bueno, entonces lo que vemos aquí, que viene Judas. Judas es, ¿quién era Judas? Judas era uno de los discípulos, como dice aquí, uno de los 12. Llegó acompañado de una gran multitud con espada y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Entonces llegó Judas con 12 personas, él era de uno de los 12, ¿no? Y llegó con una multitud, y la multitud venía con espadas y garrotes. Entonces en el 48 dice: el que entrega, el que le entregaba les había dado una señal diciendo:
al que yo bese, ese préndelo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve Rabí, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y la prendieron. Bueno, entonces esto es lo que está sucediendo aquí, que Judas había dicho a quién, a esas personas que venían a arrestar a Jesús, le dijo, mire, yo voy a hacer una señal, yo le voy a dar una señal, al que yo bese, ese mismo es Jesús, préndanlo. Entonces, ¿qué hizo así? Entonces hizo, se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Fíjate cómo Jesús lo trata ahí, le dice, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron la mano y lo prendieron. Le dijo, amigo, le dijo, ¿tú me entiendes? Vamos a ver aquí lo que dice en el libro, este mismo libro de Mateo, capítulo 20, versículo 13. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, no conviniste conmigo en un denario. Aquí también él muchas veces trataba a las personas de amigos, ¿no? Aquí en el versículo, en este mismo capítulo, versículo 22, capítulo versículo 12, dice, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él quedó mudo. Pues, podemos ver de que muchas veces trabajaba a las personas con la palabra de amigo. ¿Ok? Versículo 51. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todo lo que tomen la espada, a espada parecerán. Entonces fíjate lo que le dice aquí, lo que sucede. Entonces uno de los que estaban con Jesús, ¿qué quiere decir uno de los que estaban con Jesús? Uno de los 11 discípulos sacó la mano, extendió la mano y sacó su espada. Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Bueno. Mira, aquí en el libro de Lucas, capítulo 22, mira cómo dice. Capítulo 22, versículo 38. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí 2 espadas. Y él dijo, basta. Oh, habían 2 espadas. Entonces le cortó la oreja. Vamos a ver. Bueno, en el libro de Marcos, está en el capítulo 14 y versículo 47. Y dice así, pero uno de los que estaban allí sacando su espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 50, dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ok, en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, entonces ahí es donde dice que fue Simón, ahí es donde dice que fue Pedro, en el libro de Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marco. Bueno, aquí aparece, aquí en el libro de Juan, ¿no? En el libro de Juan aparece que fue el que le cortó la oreja al siervo y aparece también el nombre del siervo, que fue Pedro, y el siervo se llamaba Marco. Ok, aquí en el libro de Juan aparece el nombre de la persona que sucedió eso, que fue el hermano Pedro, ¿y quién? Y Marco. Pero ahora vamos a ver aquí lo que sucede. Entonces, Pedro, como él había dicho anteriormente, ¿no? De que él iba a defenderle a Jesús en todo momento, que él iba a estar con Jesús. ¿Y qué hizo? Sacó la espada
¿ok? Y le cortó la oreja a Marco. Y entonces aquí podemos ver de que él estaba cumpliendo su palabra, de que lo que él había dicho. Pero vamos a ver ahora aquí lo que Jesús le dice. Vamos a ver aquí lo que Jesús le dice. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todo lo que tomen la espada a espada perecerán. O piensas que no puedo rogar a mi Padre y pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Pero como se cumpliera entonces la escritura de que así debe suceder. Entonces él está diciendo, ven acá, pues, ¿para qué tú haces eso? El que paga, el que tome la espada, el que tome la espada, a espada va a morir. No hagas eso, no hagas eso. ¿Qué tú piensas? Si yo hubiera querido que esto no sucediera, esto no hubiera sucedido. ¿Pero qué? Esto tiene que suceder para que las escrituras pasen, porque esto vino en las escrituras y yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Entonces le dice, pero vea, no piensas de que ahora mismo yo puedo mandar, es decirle, rogarle a mi Padre que, que le mandara 12 legiones, que le mandara ángeles. Y ellos lo iban a rescatar, pero él no quiso hacer eso porque él lo que venía a cumplir una misión. Entonces Pedro, ¿qué estaba haciendo? Pedro estaba tratando la manera de defenderlo. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no están de acuerdo a las cosas de Dios. Bueno, eso ya estaba ya escrito y de esa manera era lo que de esa forma eso es lo que le iba a suceder a Jesús, porque eso está escrito y Jesús vino preparado para eso. Pero entonces, ¿qué Pedro estaba haciendo? Pedro estaba pensando en cómo se llama esto, en sus cosas, en hacer sus cosas. Y entonces quería él mismo defender a Jesús. ¿Cómo? Jesús él mismo lo dice, ¿para qué tú haces eso? Si yo puedo mandar, yo puedo hablar con mi Padre y mi Padre me va a mandar 12 legiones. Me va a mandar 12 legiones y mi Padre me va a ayudar en todo lo que yo le pida, pero no, ¿pero por qué tú haces eso? Y tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y le preguntó aquí en el libro 5, el libro de Marco, capítulo 5, versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces, fíjate, los Legión, dice 12 legiones. Entonces aquí en el libro de Marco le está hablando con uno. Y entonces los legiones son muchos, son 12 legiones. Entonces va a venir muchas personas y entonces pueden ayudar a Jesús. Si Jesús quiere, pero está escrito como él lo va a decir aquí en el versículo 54. Pero ¿cómo se cumplieran entonces las escrituras de que así debe suceder esto? Entonces le pregunta a Pedro, ¿pero cómo cumplirán entonces las escrituras de que así debe suceder? De que así debería suceder eso. Y mira, entonces aquí están en este mismo libro de Mateo, capítulo 26, versículo 24. Mira lo que él dijo también. Mira lo que él dijo. A la verdad, el Hijo del Hombre va a estar como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre, bueno le fuera para aquel hombre no haber nacido. Entonces estaba escrito. Vamos al versículo 55. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿cómo contra un ladrón había salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Porque todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron y huyeron. Fíjate cómo está diciendo aquí Jesús ahora en estos momentos, ¿no? En aquel momento Jesús le dijo a la muchedumbre, ¿cómo? Como contra un ladrón
habéis salido con espada y garrote para arrestarme. Entonces, lo están tratando a él como un ladrón, que salieron con espadas y con garrote. ¿Para qué? Para arrestarlo. Entonces le dice, pero si ustedes me veían a mí siempre en el templo enseñando, y nunca trataron la manera de arrestarlo allí. Y nunca trataron la manera de arrestarlo allí. Pero todo esto ha sucedido. ¿Por qué esto ha sucedido? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Vamos a ver lo que dicen los profetas. Vamos a ver lo que dicen ellos. No, pero este está aquí en el mismo libro de Mateo, Mateo capítulo 26, versículo 24. A la verdad le dijo que el hombre, entonces los profetas lo habían dicho. El libro de Isaías lo podemos ver, que en el libro de Isaías lo podíamos ver. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces los discípulos le abandonaron y huyeron. No se recuerda que Jesús se lo había dicho, que cuando él lo arresten, los discípulos lo iban ¿qué? A abandonar y que iban a huir. Entonces los discípulos lo abandonaron y lo huyeron. Bueno, vamos a continuar aquí estudiando este mismo libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a estudiar, vamos a empezar en el versículo 57, vamos a continuar en el versículo 57 hasta el versículo 68. Ok. Y los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue diciendo, siguiendo de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falsos testimonios contra Jesús con el fin de darle muerte, y no la hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron: este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no responde nada que testificaron esto contra ti? Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron un puñetazo, y otros lo abofeteaban, diciendo: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Bueno, vamos aquí a empezar otra vez en el versículo 57. En el versículo 57 vamos a comenzar. ¿Ok? Y los que aprendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Entonces, cuando ellos lo aprendieron, ¿qué hicieron ellos? Lo llevaron delante del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos también. ¿Quiénes estaban ahí reunidos? Los escribas y los ancianos. Usted se recuerda que ellos querían prenderlo antiguamente, pero no lo pudieron prender. ¿Por qué? Porque Jesús, había mucha multitud. Entonces ellos ya estaban esperando a que llegara Jesús. Mira, vamos a ver aquí una cosita aquí. Mira. En el capítulo 26 de este mismo libro de Mateo, versículo 3 dice: entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás,
¿Qué quiere decir? Que ya ellos lo estaban esperando. Ellos ya lo estaban esperando. Ellos estaban esperando y sabían ya lo que iba a suceder. Ellos querían, ¿qué cosa? Arrestarlo allí en el templo, pero no lo hacían. ¿Por qué? Por el temor de que había muchas personas y se iba a formar rencilla, iba a haber muchos problemas. Entonces, ¿qué? Decidieron atraparlo cuando él estuviera afuera, cuando Judas lo entregó. Y Pedro, fíjate en el 58 lo que sucede, y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. De verdad, Pedro dice que hasta el fin, que él lo iba a seguir hasta el fin, lo iba a seguir hasta el fin. Y entonces Pedro va y está mirando qué es lo que va a suceder, está mirando, quiere saber lo que está sucediendo. Entonces, hasta el patio, entonces lo siguió de lejos, hasta el patio de dónde? De el sumo sacerdote. Hasta el patio del sumo sacerdote, él lo siguió. Y entonces, entrando se sentó, entró, hasta entró y se sentó con los alguaciles. ¿Quiénes eran los alguaciles? Se sentó con los sirvientes. Los alguaciles son los sirvientes. ¿Ok? Y para verle el fin de aquello, de todo aquello. Entonces, versículo 59, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban hallar o tener falsos testimonios contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios en 3 días. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que los principales, los sacerdotes, estaban preocupados, querían, ¿qué cosa querían ellos? Estaban buscando personas que dijeran cosas falsas. ¿Para qué? Para darle muerte a Jesús. Pero entonces pasó un poquito de tiempo y no había llegado nadie. Y no hallaron, a pesar de las presentaciones de los falsos, no llegaba nadie hasta que llegó una persona, llegaron un grupo y dijeron, yo puedo, que dijo que Jesús había dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y Jesús verdaderamente lo había dicho. Jesús había dicho eso, pero ¿en dónde lo había dicho? A ver, ¿dónde había dicho eso? En este mismo libro, vamos a ver lo que dice aquí el capítulo en Mateo, capítulo 27, versículo 40, donde dice, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, llámate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Esto lo vamos a ver. A ver. Ay, yo no entiendo esto muy bien aquí. No entiendo muy bien aquí. Pero bueno, vamos a ver aquí. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 14 dice, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que Moisés nos dejó. ¿Ok? Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo, no responda nada. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo, no responde nada, que testifican esto contra ti. Dice, bueno, no dices nada, habla algo. Mira lo que están diciendo contra ti. Mas Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mira entonces aquí, le dice, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios, por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y vamos a ver lo que Jesús les responde. Jesús les dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo.
viniendo sobre las nubes del cielo. Qué cosa más bonita aquí acaba de decir. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Salmos, capítulo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado en tus pies. Entonces él está diciendo lo que dice su salmista. Mira, las nubes de los cielos. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre, llevó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. En este mismo libro, capítulo 16, versículo 27, dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Versículo 28 también, versículo mismo 28 este mismo del capítulo 16 dice, de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ok. En el libro de Marcos, capítulo 16, el capítulo 14, versículo 62 dice, Jesús le dijo, yo soy y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo con las nubes del cielo. Y ustedes se recuerdan bien de que cada vez que Dios se le presentaba a Moisés en el templo, se le presentaba como en una nube que venía del cielo. Mira como dice aquí en el libro, en el capítulo 65. Entonces sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Os parece ellos? Y respondieron y dijeron, es reo de muerte, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y a otros lo abofeteaban, diciendo, adivina Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Mira lo que está sucediendo aquí. Entonces el sacerdote, al escuchar esto que hizo, se rasgó la vestidura, porque él pensaba de que eso era una blasfemia, porque estaba hablando acerca de Dios, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos más de testigos? Ya no necesitamos más testigos, porque él mismo está diciendo de que él va a destruir el templo y ya no, ante eso, ya mira lo que dice aquí ahora, de que él está sentado en la diestra del poder. El Hijo de Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, que el único que venía del cielo cada vez que quería hablar con Moisés, ¿quién era? Era Dios. Entonces ahí está blasfemiando. Entonces dice, bueno, ya no necesitamos más testigos, ya no necesitamos a más nadie. He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia, ya ustedes lo escucharon, no necesitamos más testigos. De esa misma boca, mira lo que él acaba de decir. ¿Qué os parece? Y ellos, ¿qué le parece? A ver, entonces, ¿qué hicieron ellos? Respondieron, es reo de muerte, que es un preso que está listo para morir, porque ha blasfemiado contra la palabra, contra Dios. Entonces, le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Ok? Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban, diciendo, adivina Cristo, quién es el que te ha golpeado. Entonces fíjate lo que le hacen, los cupieron, le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban, diciendo, adivina Cristo, quién es el que te ha golpeado. Bueno, mira todo donde está empezando las cosas que le está sucediendo a Cristo, que le está sucediendo a Jesús, que le hicieron,
le escupieron en el rostro, lo escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo y otros lo bofetearon, le dieron con el puño cerrado, le dieron bofetadas. A Jesús le hicieron eso. Entonces le decía, entonces hasta jugaban, decían, adivina quién te dio, quién fue el que te dio, quién es el que te está golpeando, quién es. Entonces estaban hasta jugando mientras le estaban dando golpe a Jesús. Bueno, mira aquí lo que dice el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 65. Algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle la cara y darle de bofetadas, diciendo, profetiza. También los guardias le recibieron a bofetadas. Mira también lo que dice aquí el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 64. Y cubriéndolo, le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpea? A ver, entonces que profetice, ¿quién es que porque lo tenía en el rostro tapado? Entonces le están diciendo, por eso le están diciendo, bueno, dime, di quién es, di quién fue el que te golpeó. Le escupieron la cara y le hicieron muchas cosas a Cristo. Y todas esas cosas que le hicieron a Cristo, lo hicieron, ¿por qué? Por nosotros, para que Él se muriera por todos nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Y Él hizo todo esto para que todos nosotros hoy en día tengamos relación con Dios. Él lo hizo por ese motivo. Entonces muchas veces muchos de nosotros no queremos tener relación con Dios. Muchos de nosotros no queremos hacer las cosas de Dios. Y una de las cosas que yo hace mucho que no lo digo, pero tenemos que estudiar las escrituras, tenemos que estudiar las escrituras porque en las escrituras está escrito todas las cosas que Jesucristo pasó para que todos nosotros podamos tener estas cosas bonitas que tenemos hoy en día. Vamos a estudiar la palabra de Dios y ayúdanos, Padre nuestro, a poder poner en práctica todas las cosas que nosotros estamos aprendiendo diariamente. Bueno, yo voy a terminar ya. Yo voy a terminar esta sección y mañana vamos a comenzar en el versículo 68 en el libro de Mateo, capítulo 6, capítulo 24, y vamos a empezar en el versículo 68 y verdaderamente todavía no tengo definido hasta dónde vamos a terminar, pero mañana vamos a comenzar en el versículo 68. Entonces quiero decirles de que tengan un bonito día y que Dios esté con ustedes y estudiar las palabras del Señor y ponerla en práctica, pues no es solamente estudiar y estudiarla, sino poner en práctica lo que nosotros aprendemos. Así que hasta luego y que tengan un bonito día. Bye bye.